Buenos días para todos y buenas tardes para los que están en España. Hoy para mí es un grato placer presentar en estos webinarios de Benamérica VAPA al licenciado Paul Ernesto Rosillón. Paul es egresado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello, es egresado del programa avanzado de gerencia del Instituto de Liesa, es egresado del tercer programa avanzado de consultoría gerencial y de procesos del Instituto Latinoamericano de Gerencia y Organización y Sistemas de Caracas, Venezuela. Es investigador, docente, consultor con experiencia en procesos de planificación estratégica, gestionando el Balance Scorecard, el desarrollo y transformación organizacional, desarrollo e implantación de estrategias de capital humano y gestión de procesos de cambio. Inició su carrera con Pequiven y llegó a ser gerente de recursos humanos de la empresa mixta Ferralca. Luego, en el 91, ingresó en la Electricidad de Caracas como gerente de planificación de recursos humanos. También se desempeñó como gerente de administración de recursos humanos y gerente de desarrollo organizacional. En el año 98 fue asignado a la vicepresidencia de Planificación Estratégica Corporativa como gerente de portafolio cultural. Tiene una amplia experiencia en la parte gremial también. Ha sido presidente de la Asociación Venezolana de Gestión Humana y de la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana. Eh, eh, y desde el año 2000 se dedica a la actividad profesional independiente en las áreas de consultoría y docencia, siendo profesor invitado en temas de estrategia y gestión humana en IESA, CIAP, UCAB y en el Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. Actualmente es director ejecutivo de ADN Corporativo, una firma de consultoría estratégica y desarrollo organizacional, director externo de la Fundación Inmuno 21, Centro de Investigación en Medicina de Precisión, miembro del Consejo Directivo del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia y consultor del Centro para el Estudio y Divulgación del Pensamiento Económico, CEDICE. Con ustedes entonces dejo a Paul Rosillón. Paul, ya puedes montar la presentación y tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente de MAPA y en particular a los organizadores de estos espacios y a Eduardo por la invitación a compartir este diálogo estructurado. Y lo llamo así porque de alguna manera lo que voy es a compartir con ustedes una serie de vivencias en las que he estado involucrado alrededor de algunos temas que nos ocupan a todos los que están en este espacio. Y específicamente con relación a este tema de lo que se está llamando la cuarta revolución industrial, voy a contarles brevemente cómo llegué a, a estar trabajando intensamente en estos espacios y sobre estos temas. En diciembre en diciembre de 2017, estando dictando unas clases en el Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia, pues la presidencia del instituto de ese momento me solicitó colaborar en el diseño de un programa de formación ejecutiva en temas de organización y gerencia de capital humano, pero la exigencia de ese momento era que no fuera un programa para la gente de recursos humanos, sino que fuera un programa para la gerencia. Eduardo sabe que ese es el santo grial de los que hemos tratado de trabajar en eso y bueno, obviamente tratándose de esa exigencia, pues obviamente el primer requisito es que no podía ser un programa para hablar de prácticas funcionales,
sino que había que estructurar un programa en donde la gerencia pudiera vincular temas de negocio con temas de gestión y de personas, y cómo la gerencia podría ubicar ese espacio. Pero ese año, cuando empecé a trabajar con eso, me tropecé con las primeras informaciones que empezaron a surgir acerca de lo que se está llamando la cuarta revolución industrial. Y obviamente, pues me dije, hay que empezar a trabajar desde esa mirada. Y desde esa mirada es que he venido desde el año 2017 elaborando parte del contenido que voy a compartir con ustedes, diseñándolo de manera tal que pueda ser del interés de este auditorium, es decir, no nos vamos a meter en los temas funcionales porque no es el objetivo, sino la idea es que veamos qué es lo que está pasando a raíz de la cuarta revolución en las organizaciones y en el mundo del trabajo en el sentido más amplio. Obviamente sí hay algo de verdad con respecto a que debido al último trabajo que hemos estado haciendo, el Grupo de Organización de Recursos Humanos, pues obviamente este es un tema en el que me vi doblemente obligado a involucrarme más recientemente. Vamos a establecer entonces una línea base porque es importante entender esto de revolución industrial, no son fenómenos que se presentan todo el tiempo. Y se caracterizan fundamentalmente porque generan grandes procesos de cambio en los que los sociólogos y los politólogos llaman los contratos sociales. En su sentido más amplio, escuchamos frases como el nuevo orden internacional, nuevo orden mundial, para tratar de describir este tipo de procesos de cambio sociales. Yo, por supuesto, lo que voy a compartir con ustedes no es que yo esté apoyando lo que vamos a compartir, sino voy a compartir con ustedes lo que yo veo que está sucediendo de una manera más o menos estudiada, analizada y validada, y la idea es que cada uno de nosotros saquemos nuestras propias conclusiones, pero voy a mostrar mucha evidencia de que algunas de las cosas que se están proponiendo o que se están definiendo como impactos de la cuarta revolución industrial ya están sucediendo. Con ocasión, como les dije, de este trabajo que hicimos recientemente, pues nos vimos un poco obligados a ver qué se estaba escribiendo sobre el tema. Y bueno, me sorprendí encontrando este documento de KPMG que comenzaba con esa expresión de la cuarta revolución industrial está transformando radicalmente el papel de los seres humanos en la industria del petróleo y gas, así como en otras industrias. Tomé esa cita que les comparto al lado de la imagen y bueno, es evidente pues que lo que nos está diciendo este estudio en particular es que específicamente la cadena de valor de toda la industria petrolera y de gas está siendo altamente impactada, sobre todo por el componente que se llama la transformación digital. Y eso obviamente implica un cambio en el manejo de la cadena de valor en todo aspecto y por supuesto la necesidad de manejar nuevas competencias, nuevas habilidades, nuevos conocimientos y la necesidad de revisar cuáles son los perfiles ocupacionales y la dimensión que tiene la participación del ser humano en estos procesos. Bueno, con esa pequeña introducción, entonces, ¿cómo nos conectamos con el día a día y esto que está pasando y cómo nos acercamos a esto de la cuarta revolución industrial? Bueno, creo que lo que está sucediendo nos puede ayudar a ilustrar la magnitud del impacto si vemos ya después de año y algo de lo que está sucediendo, grandes impactos a nivel del Producto Interno Bruto de los países a nivel global. Bueno, aquí yo estoy reportando la información de América Latina y muy importante ver que no solamente, obviamente se están impactando sectores económicos, no empresas, sino sectores, economías completas y obviamente pues una gran pérdida de puestos de trabajo, lo cual nos lleva a ubicarnos en una primera mirada, que es que lo que está impactando la imposibilidad de trabajar en el formato analógico presencial es que el ecosistema no estaba preparado para trasladarse íntegramente al mundo de las plataformas tecnológicas, que es a lo que nos obligó la pandemia hace año y tanto. ¿Por qué? Bueno, porque la pandemia aceleró lo que se llama la curva natural del avance del cambio,
es un tema que está muy trabajado en lo que se llama la teoría de la disrupción, que la vamos a compartir rápidamente más adelante. Y es tan así que fíjense que dentro de ese proceso de destrucción económica global, pues obviamente las únicas organizaciones que ya se habían venido preparando para trabajar en un ecosistema digital son las grandes plataformas tecnológicas que todos conocemos y que han venido prosperando y creciendo en este contexto. Ciertamente el resto del planeta se ha venido adecuando aceleradamente, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Simplemente, como les decía, lo que nos plantea la teoría de la disrupción es que cuando el cambio deja de ser lineal y pasa a ser un cambio exponencial, disruptivo, perdemos los puntos de referencia y entramos en esos contextos que llaman entornos VICA o VUCA, en donde simple y llanamente, pues como diría Jacques Fissén, el caos se convierte en un patrón que no reconocemos, perdemos la referencia, porque los paradigmas de gestión, en este caso, con los que veníamos acostumbrados a manejar las organizaciones y todos los elementos asociados a la gestión empresarial y económica, pues dejan de tener viabilidad. Entonces, al entrar a analizar en más detalle este proceso, pues nos vamos a estar ubicando en una serie de aspectos que quiero comentarles rápidamente de todo lo que, en mi opinión, abarca este proceso, y haremos un zoom o énfasis en algunos componentes que están directamente vinculados con el objetivo de la conversación, que es organizaciones y recursos humanos. Bueno, como ya les dije, yo comencé a hacer este trabajo desde el IGES, pero después se han ido incorporando varios actores. La gente de CEDICE, que lanzó su iniciativa de CEDICE Futuro, con puros millennials, me pidió que me incorporara a dar una mirada en este tema. Y también, entre otras personas que han contribuido a desarrollar muchas de las cosas de las que vamos a conversar y que nos han obligado a estudiarlas, se encuentran varios aquí presentes de un grupo liderado por nuestro amigo Hugo Urdaneta, que hace algún tiempo, unos 3 años aproximadamente, decidió darle una mirada a este tema, así como lo que nos plantea Senge, ¿verdad? Algo está pasando y no podemos mirar el futuro desde el espejo retrovisor. En ese grupo también está Nelson Olmedillo, está Marcel Antonorsi y está Carlito Rondón. Somos personas que hemos constituido un grupo en que nos hemos dedicado desde hace un par de años a analizar este fenómeno. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, definitivamente la discusión tiene que partir desde las megas tendencias, el tema de los contratos sociales. No nos vamos a estar deteniendo mucho en estos temas, pero es necesario que entendamos que hay que mirarlo desde allí para poder entender la complejidad. Ya estamos en lo que se está llamando la nueva economía. Hay temas, es importante prestarle atención a la jerga, a la narrativa, capitalismo consciente, el nuevo rol de la persona jurídica, la creación de mundos en el caso de los contratos sociales, la tecnología como el catalizador de la organización emergente. Yo hago el símil de que estamos exactamente en un contexto similar al de hace 100 años cuando Ford introdujo su línea de ensamblaje en términos de los impactos a los modos de producción, cómo eso está impactando a la agenda de la gerencia, y algunos comentarios al final de lo laboral en la era digital, no porque sea menos relevante, sino porque ahí es donde yo siento que se van a dar las mayores transformaciones, pero son procesos en curso, ¿no? Y bueno, hay que tratar de hablar desde lo que se puede verificar hasta ahora y no tanto especular. ¿Qué es esto de los contratos sociales? Este es un tema en el que me involucré gracias a la sugerencia de un común amigo de varios aquí, se llama Leodoro Ventosilla. Bueno, cada vez que se da un gran proceso de transformación global, producto de algún evento que siempre está detonado por la tecnología, hay un gran reacomodo de la forma de manejar la gestión de la civilización. Y ese último gran reacomodo se había dado a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial con la creación de toda esa estructura llamada de las Naciones Unidas. ¿Okay?
Esa fue una decisión que fue tomada por un grupo de países eminentemente con una gran influencia de la cultura occidental, pero en la medida en que nos hemos ido globalizando, pues obviamente ha venido entrando una gran cantidad de países, naciones y sociedades y civilizaciones que no pertenecen a esa cultura, y es parte de lo que ha detonado esa complejidad que a veces nos permite, nos da esa sensación de que estas estructuras están dejando de ser viables. Y por otro lado, a partir de 1995 se empezó a crear otro espacio de reflexión a partir, en principio, de temas económicos, que se ha transformado en el nuevo espacio de referencia, y como vamos a ver rápidamente, desde allí que se está construyendo la nueva agenda global o esta nueva gran transformación. Cherchez la femme, dice los franceses, hay que seguir la huella, seguir bueno, la traducción literal es seguir la mujer. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Hay que seguirle el rastro a los think tanks, y finalizando el 2018 se dio una reunión en Argentina, me llamó mucho la atención, resulta que Argentina tiene varios tanques de pensamiento muy importantes, en donde se reunieron los tanques de pensamiento más importantes del mundo, ya que desde ahí es que se diseñan todos estos macroprocesos, y se trabajó alrededor de esta agenda, una emergente y disruptiva revolución tecnológica que está trasladando toda la actividad humana del mundo de lo analógico al mundo de lo digital. Un tema geopolítico muy importante al que hay que prestarle mucha atención, porque decisiones como las que se tienen que tomar en el contexto en el que estamos tienen que estar siendo analizadas desde aquí. La nueva economía y la globalización de las comunicaciones, que se están convirtiendo en el nuevo marco de referencia de nuestra época, desplazando el Estado-Nación, un concepto que fue creado a finales de los años 1600 con el objetivo de darle viabilidad al naciente mercantilismo y capitalismo. Y bueno, obviamente al estarse transformando la economía, esas estructuras empiezan también a requebrajarse. Y bueno, todo el tema demográfico y político en términos ideológicos, que no me voy a detener mucho allí, pero que también se ven impactados por esto. Bueno, el tema de la cuarta revolución industrial fue llamado de esa manera desde Davos, y Klaus Schwab, que es su director, ha escrito intensamente sobre ello, y todos sabemos que ahí se dan cita importantes figuras a nivel mundial. Y veamos qué es lo que está pasando allí. Ellos diseñaron lo que se llama la nueva agenda del diálogo global, y estamos hablando de la cooperación económica y de los aspectos relacionados con la protección de los datos, el tipo de cambio, las políticas fiscales. Ya vamos a reportar lo que pasó hace 2 días en ese sentido a nivel global. Por supuesto, todo el tema de la tecnología, las tecnologías emergentes, el gran disruptor, que es la inteligencia artificial, que está impactando pues prácticamente todos los contextos. La ciberseguridad, que obviamente al estarnos mudando a ese mundo, la seguridad de la información en general pasa a ser un factor crítico. Los impactos que está teniendo esto, quizás, además del mundo de la medicina, el otro mundo que está siendo altamente impactado por la disrupción tecnológica es el mundo financiero. Y bueno, vemos que ya un presidente decretó que las criptomonedas van a ser de curso legal, lo cual cambia un paradigma en términos del rol de los bancos centrales en la economía. Este lo tengo particularmente subrayado, que habla sobre políticas económicas, porque dice textualmente que hay que analizar lo que está generando esta revolución, ya que está generando cambios importantes en la noción de productividad y en el impacto de este cambio en el mundo del trabajo. El tema de la resiliencia, todo el tema ambiental. Cito textualmente el punto 7, diálogo global sobre el capital humano. Dado que las habilidades requeridas para seguir siendo competitivos están en constante evolución, necesitamos un brainstorming global sobre el futuro del trabajo y el papel del capital humano. Toda la narrativa de la globalidad que se está desarrollando. El tema de energía, junto con el de la salud, comunicaciones, agroindustria y transporte, parecen ser los temas que van a estar más impactados, por lo menos son los que está señalando Davos. Y finalmente, bueno, el modelo de 1947 se acabó y tenemos que diseñar una nueva forma de manejar la sociedad. El punto es que quien está diciendo cómo
¿Cómo nos vamos a organizar? Son esos que llamamos las Big Tech, las grandes plataformas, que no podemos seguir viendo este tema como un tema tecnológico, sino que tenemos que verlo como lo que dice allí. Están llevando a cabo una metamorfosis radical en la estructura misma de la sociedad. No son simples empresas tecnológicas, son poderosos agentes de transformación de nuestras sociedades, de sus instituciones y su cultura política contemporánea. Para los que quieran quizás hacer una inmersión un poco más intensa sobre este tema, les recomiendo, si no lo han hecho ya, que vean ese documental de Netflix, El dilema de las redes sociales. Pero de nuevo, hay que prestar atención a la jerga, ¿no? Se habla ahora de capitalismo vigilante, economía de la atención. Lo importante es que estemos conectados permanentemente a nuestros dispositivos, la realidad digital personalizada, mercados futuros. En ese documental se ve cómo se subastan mercados de emociones. A cada uno nos tiene nuestro avatar perfectamente configurado. Economía de los emojis, de nuevo el tema de la emocionalidad es muy importante, economía del comportamiento, perdón, y bueno, estamos simplemente entrando en eso que se está llamando la era del capitalismo de Internet. Y eso es tan así que países como Dinamarca ya desde hace un par de años creó su primera embajada digital frente a las Big Tech, no frente a países, y eso nos lleva al comentario el tema que veíamos en la agenda global sobre el rol del Estado-Nación como lo hemos concebido hasta ahora. Eso desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de la economía y el desarrollo sostenible, bueno, ciertamente se está transformando todo el concepto de productividad desde los viejos paradigmas de que los activos principales eran tierra, capital y trabajo, y que con incrementar por la vía de la tecnología el uso de esos recursos aumentaba la productividad, pues cada vez más los activos tangibles están siendo sustituidos en términos de creación de valor, por eso que se está llamando al capital intangible, ¿verdad? Que es simplemente este capital que se genera a partir de la explosión de información y conocimiento que las grandes plataformas están impulsando. Bueno, tanto es así que ya obviamente se está aceptando que el PIB, como lo hemos conocido, no es suficiente para medir la creación de valor económico, ya que hay mucha creación de valor que son solamente bits intangibles, lo que se llama la desmaterialización de la economía. Y hace 2 días, todos creo que pudimos ver que se ha hecho el primer gran acuerdo histórico a nivel global de una reforma fiscal general. ¿Quiénes son los detonantes de este necesario cambio global a nivel de las políticas fiscales? Bueno, las grandes plataformas tecnológicas, porque básicamente lo que se hizo fue definir cómo se iba a pechar financieramente la utilidad que están obteniendo estas tecnologías. Y bueno, el de mirar el progreso, toda la literatura reporta que las 3 últimas revoluciones a partir de 1945 la humanidad creció en 5.000 millones de personas, una brutalidad, pero fíjense, tenemos los problemas que tenemos de escasez de recursos ya, y no debemos olvidar el dato no menor de que tenemos más de 4.000 millones de personas que viven debajo de la línea de pobreza. Es decir, imaginémonos solamente que estas 4.000 millones de personas pudieran adquirir, como les debería corresponder, el mismo poder adquisitivo del resto, que es el que está causando la escasez de los recursos, estaríamos realmente ante un desafío brutal. En todo caso, pues el hecho de que los recursos empiecen a perder, el planeta por sí solo empiece a perder su capacidad de renovarse más rápidamente que el consumo de los recursos, pues está obligando a que se tengan que desarrollar políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y todo el tema de la contaminación ambiental, del cambio climático que está relacionado con la actividad industrial y que todos acá sabemos que está presionando fuertemente la agenda del mundo en el que estamos trabajando. Y además, pues se espera
que el sector privado, la empresa, la persona jurídica, como le llama Adolfo Jarrín, como ciudadano, la persona jurídica, pues adopte una nueva mentalidad más allá de simplemente generar beneficio y pagar impuestos y crear trabajo, sino que tiene que verse como un ciudadano corporativo global, que tiene que mirar más allá de su cerca, ¿verdad? Esto está muy bien tratado en este documento que salió el año pasado, que se llama el Manifiesto de Davos 2020. Ya entrando en el tema de cómo es la dinámica que detona una revolución, bueno, ya decíamos que lo que caracteriza una revolución como tal es que trastoca y cambia todas las bases tecnoeconómicas que dominan una economía en un momento determinado. Es así la historia de la humanidad, pero transformaciones globales de las dimensiones de las que estamos percibiendo, bueno, la del neolítico, cuando el hombre aprendió a dominar el ciclo de la agricultura, lo cual generó que abandonara el nomadismo, y eso dio origen a las grandes civilizaciones. Y esta última, porque por primera vez, y por eso es que se llama antropoceno, se dice que el ser humano es el que está causando el cambio de la naturaleza, y no al revés, como había sido históricamente el proceso de evolución. Ahora bien, desde el punto de vista de organizaciones y gestión de esas organizaciones y de las personas, pues obviamente este tema lo venimos estudiando de manera estructurada desde la llamada primera revolución industrial, bueno, los que comentan y describen estos fenómenos nos ubican en este momento en una emergente, incipiente cuarta revolución industrial. En todo caso, las sociedades siempre han moldeado su futuro, preparando a su gente con las habilidades requeridas para cada revolución. Y ese fue un tema recurrente en esta última investigación que estuvimos haciendo, de ver cómo la tecnología va a exigir nuevos perfiles ocupacionales, nuevos estilos de liderazgo, entre otras cosas que pudimos percibir para reportar en los borradores que hicimos llegar en su momento. Aquí rápidamente lo que quiero es recordar que las prácticas gerenciales son precisamente esos modelos mentales y esos modelos de gestión que se van desarrollando a partir de los impactos que van generando las revoluciones en su momento. La segunda es particularmente importante para nosotros porque todavía, después de 100 años, estamos trabajando mucho desde esos paradigmas. Las primeras escuelas de negocio y de administración surgieron a principios de los años 20, hace ya 100 años, y la primera escuela de relaciones industriales o instituto para estudiar este tema de la gestión de personas en ese nuevo paradigma de la segunda revolución industrial fue la escuela de Cornell en el año 31, es decir, ha pasado bastante agua debajo del puente. A partir de 1950 se empieza a sentir la entrada en la dinámica de las organizaciones de lo que hemos llamado comúnmente tecnologías, las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación. Y vemos cómo progresivamente empieza a cambiar la dinámica de las organizaciones y empieza a aparecer un nuevo tipo de activos que hasta ese momento no era tan importante como los físicos, que es la gestión del conocimiento y la innovación. Y empiezan a surgir las prácticas gerenciales para manejar esos aspectos, ¿no? Lo que nos dejaron las tres primeras revoluciones en síntesis es eso que llamamos el paradigma fordiano, el paradigma de la división funcional del trabajo, que fue una organización diseñada para la industrial y de la manufactura, donde buscábamos ver eficiencia, escalabilidad, mando y control. Y este tema, gran parte de los científicos del momento fueron a crear estas prácticas. Y bueno, durante esos casi 80 años, a partir de 1920, se fueron desarrollando esas formas de gerenciar las organizaciones que nos enseñaron en las universidades, en los posgrados, en las escuelas de negocio, ¿verdad?
el gran actor de la primera mitad del siglo y gran parte de los primeros años de la segunda mitad del paradigma de la división funcional del trabajo, hasta que los japoneses nos empezaron a obligar a ver las organizaciones de otra manera, mucho más horizontales y participativas. La globalización nos introduce en el mundo de ver la actividad como negocios globales. Ya a partir de 1995 se empiezan a reportar las preocupaciones de la sostenibilidad y sustentabilidad. En el año 2000 recordaremos a 10 años de Internet, como lo conocemos, como lo conocíamos en ese momento, pues provocó el estallido de la burbuja, de la famosa burbuja tecnológica, entre otras cosas, por problemas también asociados al manejo de esos negocios, y eso nos puso sobre la mesa nuevamente temas de ética, transparencia y responsabilidad social, que no es nuevo, pero que empieza a recuperar protagonismo. En este gráfico podemos apreciar hasta el año 2000 que de alguna manera la velocidad de las transformaciones guardaban cierta distancia, aun cuando ya se venía cortando el camino. Los estudiosos de lo que se llama la cuarta revolución industrial dicen que el año de la gran disrupción es el año 2007. Ese año tecnológicamente ocurren dos cosas. Bill Gates, Steve Jobs introduce el smartphone, es decir, conectarse a la red pasa a ser una actividad móvil, ¿verdad? Y puede salir del ámbito de la casa o de la empresa, lo cual es el germen o la semilla de lo que conoceremos después como las grandes plataformas. Y la llamada inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las Cosas, y el otro gran disruptor, además de la inteligencia artificial, que es la ubicuidad de la información a través de esa tecnología llamada la nube, que evoluciona con gran velocidad y que cada vez que el ancho de banda y la velocidad de transferencia de datos vaya aumentando, como va a ser el caso del 5G, va a ir permitiendo que los sectores se vayan viendo más afectados y eventualmente, como dice esta frase, todo lo que pueda digitalizarse será digitalizado, ¿okay? Con todo lo que eso implica. Con esta mirada, con esta imagen, lo que quiero es recordar, señores, para que reflexionemos que quien genera el principal activo de estos tiempos somos nosotros mismos al estar interactuando con las redes sociales. Y cito, porque hay una analogía cercana, si Google y Facebook fueran compañías petroleras o mineras, nosotros seríamos las formaciones geológicas y las montañas que ellos están perforando. Ahora, es imposible evitar el compartir datos porque nadie lo va a poder hacer, sería desconectarse de ese nuevo mundo. Lo que sí tenemos es que educarnos sobre cómo compartir y qué información compartir. Pero ese también es un proceso que está en emergencia. Bueno, está toda la guerra que se está librando alrededor del dominio de la tecnología, de estas tecnologías, y bueno, no voy a entrar en el detalle, creo que es público y notorio, pues la gran batalla que hay entre Estados Unidos y China, o China y Estados Unidos, por el dominio de las tecnologías emergentes y las grandes inversiones que se están haciendo, pues vienen de esos dos grandes titanes de la economía. Cada quien desde modelos económicos y políticos diferentes, pero el vaso comunicante es dominar estas tecnologías. Y eso nos lleva a una reflexión, y para dejarlo ahí, de que cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar más adelante como país, no solamente es una decisión tecnológica, sino que necesariamente va a ser una decisión de carácter geopolítico también. La nueva línea de ensamblaje es lo que se llaman las organizaciones exponenciales. Aquí vamos a empezar entonces a hablar de qué está pasando en esas dinámicas organizacionales y dónde se van a ir dando esos cambios. ¿Okay? Porque estas llamadas organizaciones exponenciales lo que han hecho, ¿verdad? Con la posibilidad de la movilidad y el interactuar en 24 horas desde cualquier sitio con las plataformas y disponer de la información desde las plataformas, ha ido creando una nueva forma de hacer negocios y una nueva línea de ocupaciones y perfiles, como podemos ver a la derecha. Son profesiones que no existían antes de 2007 y algunas de ellas todavía no tienen una formación como tal clásica y a lo mejor no la van a tener porque eso también está cambiando mucho.
En todo caso, lo que está planteado es que cada vez más esa posibilidad de accesar a las plataformas está facilitando ampliamente que cambien los modelos económicos, ¿no? Y es un proceso que va a seguir creciendo eh, eh, y va a estar fundamentalmente liderado por esa nueva figura que se están llamando los prosumidores. Es decir, el nivel de escala, pero al mismo tiempo el nivel de personalización que se está dando en el diseño de esta plataforma va a permitir que nosotros, a través de nuestra interacción personalizada con esas plataformas, estemos no solamente consumiendo, sino estemos ayudando a diseñar nuevos productos y servicios. Y eso es lo que acuña ese concepto de prosumidores, ¿no? La nube, ya lo dije, acelera ese proceso y obviamente los estudiosos del comportamiento organizacional ya empiezan a reportar la necesidad de tener roles que se dediquen al estudio de ese fenómeno y del impacto y cómo gerenciar eso. Y Ulrich, desde el año 2007, de Ulrich, para los de recursos humanos, un nombre conocido, empieza a reportar que ese rol de integrador tecnológico por parte del ejecutivo, el profesional de recursos humanos, debe pasar a ser una competencia central, ¿no? Bueno, ahí vemos, estamos entrando en lo que se está llamando la era de los gigantes tecnológicos. El futuro es de las organizaciones exponenciales. En el 2007, en las grandes compañías Exxon, General Electric, los herederos de la segunda revolución industrial, Royal Dutch Shell, PetroChina, eran los grandes cotizadores. Y 10 años después, pues todas las tecnológicas están liderando los rankings bursátiles y de valor, ¿no? La nueva línea de ensamblaje, por lo tanto, se constituyen en estas llamadas plataformas. Y para que nos hagamos una idea de la potencia de estas nuevas líneas de ensamblaje, uno de los récords de esos rallies del viernes tecnológico y estos días que estas mismas plataformas estimulan para exponenciar el consumo, Alibaba, que es la competencia de Amazon, tiene el récord de haber vendido $1.000 millones en 8 minutos. Obviamente, estamos hablando de que esas plataformas son clústeres digitales, no son zonas industriales con cadenas de valor clásicas que no tendrían jamás en la vida la capacidad de generar esos impactos productivos, ¿verdad? Porque, bueno, pues cualquiera de nosotros con una app, con una buena idea, se conecta a cualquiera de esas plataformas y empieza a hacer negocio desde allí. Son como grandes líneas de transmisión, podríamos compararlo con el modelo eléctrico. El gran disruptor es la inteligencia artificial. La gente de McKinsey considera que para el 2030 el PIB global será de al menos 14% generado por este disruptor. El modelo de educación va a cambiar radicalmente. Quizás uno de los sectores que está más desafiado en este momento es el modelo de la educación clásica, porque toda la información hoy en día y la posibilidad de aprender está en la nube, tener una buena conexión. Obviamente ya sabemos, pues la tecnología es usada para fines non santos. Yo en algunos proyectos, pues obviamente de lo que se habla es de realmente cambios que pueden afectar profundamente la naturaleza humana. La otra, el otro horizonte, para no calificarlo de amenaza, es el hecho de que cada vez más las actividades se pueden ir automatizando y ya no solamente las actividades rutinarias, sino que la inteligencia artificial cada vez más está empezando a sustituir procesos de análisis, procesos que requieren trabajo mental, que hasta ahora pues, era el campo de la naturaleza humana, ¿no? Los negocios del futuro van a ser eso que llaman negocios centauros o
procesos en donde va a haber una combinación de personas y máquinas, ya eso está sucediendo. Y en síntesis, este es el resumen que hace Davos de las principales tendencias que van a estar impactando el desarrollo del mundo a futuro. Ya hablamos de las principales, la inteligencia artificial, el internet móvil y la tecnología en la nube. Y vemos pues que de los aspectos que se reportan como más impactados está el cambio en los ambientes laborales y las nuevas dinámicas de trabajo que se van a tener que diseñar. ¿Okay? Y en este aspecto, en este grupo de los almohadazos, como lo llama Nelson Olmedillo, es decir, de pensamiento durante las noches de las ideas, que cada vez que nos reunimos, hemos estado discutiendo mucho sobre este tema de cuál es esa nueva arquitectura jurídica que hay que diseñar, que no es cambiar ni... el desafío aquí es entender que no es sustituir una cosa por otra, sino que hay que diseñar una forma diferente de ver el mundo del trabajo. Esa es la discusión que hay que tener. Y creo que la gente no quiere terminar de entender que no es defender lo que hacíamos, sino cómo puede ser lo emergente. Básicamente para que entendamos qué es esto que se llama la transformación digital, de lo que estuvimos hablando mucho también en estos grupos y donde yo he dicho que la mirada hacia la tecnología tiene que ir más allá de la clásica mirada de que es un proceso de apoyo. No, esto es un cambio total y profundo. Ya hablamos de esos cambios en los patrones de consumos, la democratización en el acceso y el desarrollo acelerado, y sobre todo los impactos en la economía. Se habla de economía desmaterializada, economía de suscripción, economía de la atención, gobernanza del dato. La sola jerga nos dice que algo está pasando y que es muy grande. El tiempo promedio de duración de las organizaciones, por supuesto, se ha derrumbado y seguirá haciéndolo, y ya no hay carreras de por vida, ¿verdad? Lo veremos nuevamente al final cuando hablemos de lo laboral en la era digital, pero definitivamente el aprendizaje es permanente y los modelos de capital humano pues deberán diseñarse, de gestión de capital humano, para atender esa dinámica. En síntesis, estamos hablando de que el paradigma fordista, el paradigma de la teoría de la burocracia y el mismo paradigma de lo colectivo en el derecho del trabajo son paradigmas que pierden relevancia frente a una nueva tipo en las plataformas tecnológicas, que nos está llevando a ese modelo emergente que se le está llamando organizaciones ambidiestras, organizaciones líquidas, organizaciones jerárquicas. Un zoom para que entendamos la diferencia entre el paradigma fordiano que fue diseñado en la industria automotriz y el paradigma tecnológico digital que está liderando una de las principales industrias, el signo de interrogación, automotriz, porque Tesla es una industria que fabrica vehículos, como sabemos, eléctricos, pero vehículos que no pierden vigencia porque simplemente usted puede estar permanentemente actualizando el software de vehículo y el vehículo se mantiene en óptimas condiciones. Yo sé que hay mucha gente, porque he visto esas peleas, está con el tema de la recarga y la duración, y que si este es el paradigma que va a sustituir al motor de combustión. Bueno, obviamente, como diría Víctor, los números son los que van a decir qué es lo que vamos a hacer, pero esto está sucediendo y es un cambio de paradigma importante, ¿verdad? Es decir, de lo físico estamos yendo a lo analógico, de lo tangible a lo intangible, de la manufactura a la mentefactura, que son procesos que se vienen reportando en la literatura, y como dice José Luis Cordeiro, estamos pasando de la época de la manufactura a la época de la mentefactura, de la jerarquía a la redarquía. Estamos haciendo ese viaje desde el paradigma fordiano, a partir de los años 70, finales de los 70, principios de los 80, la calidad total y la reingeniería nos obligaron a ver la organización y las dinámicas humanas de otra manera, y estamos frente al paradigma emergente de las organizaciones ambidiestras. No me voy a detener aquí, esto es un detalle. Aquí sí es importante entonces entender que de cara, sobre todo para los grupos que trabajamos en mediano y largo plazo, los que estuvimos allí,
esto es un tema fundamental, porque no podemos entonces ver la organización como la conocimos, sino hay que diseñar lo que viene. Y ahí lo que podemos reportar es que obviamente vamos a tener que vivir en culturas diferentes, de la cultura de la experimentación, de la agilidad, de la responsabilidad. Ok, entonces, bueno, estamos frente a un cambio de paradigma fundamental de la división funcional del trabajo, de organizaciones pues basadas en procesos analógicos y físicos, a una organización que cada vez más debe responder a economía colaborativa, a la innovación, a organizaciones abiertas, que es lo que se llama el modelo ambidextro, ¿no? No me voy a detener en este detalle, pero aquí sí, este es un tema fundamental. Estas organizaciones requieren en primer lugar una cultura basada en la experimentación, la innovación debe ser el día a día de esas organizaciones. La agilidad y la responsabilidad como competencias, fluidez digital, innovación abierta y permanente, inteligencia social para poder manejar organizaciones abiertas basadas en plataformas y redes y en economía colaborativa. Y bueno, un liderazgo que va a tener que estar lidiando permanentemente con la incertidumbre, que debe estar cuestionando permanentemente las formas de hacer las cosas y debe, por lo tanto, tener una actitud permanente y disposición al cambio. Cuando hablamos de organizaciones ambidiestras, lo que estamos diciendo es que las organizaciones deben migrar, y yo considero que este es un modelo de transición para ayudar a las organizaciones del mundo físico analógico a digitalizar sus negocios actuales. Para eso pues tienen que trabajar en su estrategia operacional, pero obviamente las organizaciones tienen que estar empezando a mirar los nuevos desarrollos ya desde un diseño absolutamente digitalizado hasta donde la tecnología sea posible hacerlo. Y esa fue una muy interesante discusión que tuve con mis compañeros, entre otros con Tomás Mata. ¿Okay? Pero estos son modelos que ya están conceptualmente perfectamente diseñados, analizados, y están simplemente pasando por los procesos naturales de adaptación y resistencia al cambio que se generan en estos procesos de transformación. Dicen que el principal agente de cambio es el COVID, y ciertamente hemos visto cómo nos hemos adaptado a ciertos procesos que antes simplemente los consideramos muy remotos, muy lejos en el tiempo, como el trabajar desde la casa y en plataforma, con todo eso lo que ha implicado. Se ha potenciado pues la cultura del freelancer como figura, como perfil ocupacional, y estas son las cosas que exigen que la arquitectura jurídica permita esa modularidad que requiere y flexibilidad, la contratación a futuro. Los dos grandes headhunters de esta época son LinkedIn y Facebook, no las clásicas consultoras que conocimos. LinkedIn tiene totalmente mapeado el mapa de requerimiento de talento digital a nivel mundial. ¿Quiénes hemos puesto esa información allí? Nosotros en nuestras páginas de LinkedIn. ¿Ok? Y bueno, lo conversábamos también estos días, en este nuevo headcount que habrá que definir ya para manejar estas cadenas, ya se están haciendo ofertas de trabajadores totalmente basados en inteligencia artificial, es decir, no empleados, no personas, sino perfiles ocupacionales totalmente digitales que pueden ser contratados a destajo. Y bueno, no quiero hacer comentarios chocantes, pero obviamente no vienen con las complejidades asociadas a la contratación de las personas, ¿no? Y al final tenemos que entender que esto es un desafío importante que lo conversaremos cerrando. Muchas de las prácticas de recursos humanos se hacen ya de manera automatizada por la vía de la inteligencia artificial. Y en términos de las prácticas, ¿qué es lo que nos está diciendo Davos? Bueno, está declinando todo el tema de las destrezas analógicas, racionales. Tengo un amigo que dice que todo lo que pueda ser trabajado o resuelto por un algoritmo, pues dejará de ser del ámbito de la gerencia.
y están creciendo las competencias asociadas a lo emocional, ¿ok? ¿Y por qué es tan importante aclarar esto? Porque si vamos a vivir en un mundo donde la innovación y la capacidad de innovar va a ser lo central y lo fundamental en términos de posibilidades de crear valor, pues son los procesos fundamentalmente de carácter de manejo de relaciones y manejo de emociones lo que detonan el compromiso. Y eso nos lleva a mirar este tema de dos maneras. Primero, que eso es una competencia que va a tener que dominar cualquier líder. Ya no va a ser un proceso manejado desde una función. Hay unos metamensajes para los que somos o vivimos y venimos del área de gestión humana, que tenemos que también pensar en cuáles van a ser nuestros nuevos perfiles ocupacionales. ¿Okay? Las competencias blandas se están convirtiendo pues, en las competencias duras, y estas son encuestas reportadas por los industriales y por los grandes estrategas en Davos. Esto no son encuestas de la gente de capital humano, ¿verdad? Bueno, simplemente recordar que somos seres emocionales y no seres racionales. Esto es como poner de nuevo los caballos delante de la carreta, ¿okay? Pero bueno, una cosa tan básica como esta en algún momento se perdió en el tiempo. La comunicación para poder socializar va a ser fundamental, sobre todo en un contexto donde van a haber empleados, organizaciones cada vez más híbridas, más multiculturales, que van a tener que exigir pues, que tenemos que relacionarnos con el diferente. Manejar eso que se llama la crisis de percepción que genera la aceleración del ciclo del cambio tecnológico. Una técnica es abandonar certezas, buscar claridad. El trabajo colaborativo va a ser un must, hay que planificar permanentemente, articular organizaciones abiertas es competencia crítica, el entorno debe ser gestionado permanentemente y por lo tanto eso nos exige pensar de manera sistémica. El cambio como estrategia ya no solamente humana, sino viendo cómo se está transformando la industria, el sector, para poder determinar magnitud, actividad y dirección. Va a ser una mirada estratégica importante. Allí los colegas con los que estuvimos trabajando enfatizaron mucho esto, la gestión del talento. Sin talento no hay futuro. La forma de atraerlo va a cambiar y está cambiando radicalmente. Estas nuevas generaciones piensan de una forma distinta, por lo tanto tenemos que tener organizaciones y culturas con propósito, porque las nuevas generaciones van a venir buscando espacios de realización, ya no solamente van a venir buscando un empleo. ¿Okay? Hay que entender que vamos a empezar a contratar gente brillante. Lo acabamos de ver en estos concursos que hizo VAPA con estos jóvenes. Por lo tanto, esa es gente a la que no se le puede decir lo que hay que hacer, sino que hay que pedirles que nos digan cómo ellos están viendo el mundo. Eso es una nueva forma de dirigir personas. El aprender y desaprender como una capacidad importante y permanente de gestión. Ya hablé de la innovación como un aspecto fundamental. Y con los millennials hay que mirar algunos aspectos importantes, pero como les dije que esto, no me voy a detener aquí, todos sabemos lo de la convivencia de las 4 generaciones. Bueno, ya la baby boomer estamos a punto de salir también. Los millennials tienen un perfil muy diferente al de lo que vimos y estuvimos acostumbrados a ver en nuestra vida laboral de gerentes de capital humano. Esto es otro mundo, pero como no me quiero detener en lo funcional, pero aquí sí, porque esta es la mirada de negocio para este auditorio. Esto es un informe de Deloitte que dice: las nuevas generaciones de jóvenes han tomado el tema del propósito sostenible como un llamado personal y están desarrollando e impulsando acciones de impacto socialmente consciente para beneficiar el planeta. Si su organización no tiene un propósito en este sentido, usted va a tener problemas para contratar gente inteligente. Estas generaciones buscan hacer el bien y ya empiezan a reflejarse en sus hábitos de compra, prefiriendo productos y obtener servicios de las grandes empresas que se han hecho cargo de su fuerza laboral.
y que han impactado positivamente a la sociedad durante la pandemia. Piensan que los gobiernos y las empresas deben hacer mayores esfuerzos para proteger el medio ambiente y se comprometen a mejorar la sociedad. Y desde el punto de vista de la monetización de estas aspiraciones, en una encuesta realizada recientemente por Deloitte, se le preguntó a los trabajadores millennials cuál debería ser el propósito principal de una organización, alcanzando un 63% más de votos, el mejorar la sociedad, en vez de generar rentabilidad. Ya el Foro Económico ha creado un foro, un espacio para los que ellos llaman Global Shapers, que es con el objetivo de impulsar ese liderazgo. Y quiero cerrar con este comentario de Larry Fink, que es el chairman del fondo más grande del mundo. Y él dice, las opiniones de estas generaciones no solamente impulsarán sus decisiones como empleados, sino también como inversionistas. En un contexto en el que el mundo está viviendo la mayor transformación de riqueza, de riqueza de la historia, pasando de las manos de los baby boomers a la generación de los activos digitales que tienen este perfil y que vienen buscando estos propósitos. Entonces, en síntesis, la estrategia de capital humano se debe enfocar fundamentalmente en desarrollar prácticas y políticas para potenciar los intangibles, el modelo conductual, y ser capaces de desarrollar capacidades para que se pueda ejecutar exitosamente una estrategia en este nuevo tipo de organizaciones. ¿Okay? La organización debe transformar la estrategia en capacidades. Eso es una nueva forma de ver el concepto de organización. El valor sostenible se crea a partir de la gestión de los intangibles, la tecnología de la información que respalda a los empleados conectados a la empresa con sus clientes y el liderazgo que estimula el compromiso y la innovación. No me voy a detener acá por temas de tiempo, pero sin duda el área de capital humano se tiene que transformar radicalmente, y aquí yo le he hecho una propuesta al señor Olmedillo en ese sentido, porque este es un área que conjuntamente con la financiera, en lo que conocimos como áreas de apoyo, está cambiando brutalmente, ¿no? Tanto es así que las grandes corporaciones ya están fusionando el rol de recursos humanos con el director de tecnología, en eso que se llama el Chief Digital Officer. Aquí está el ejemplo de Kraft Heinz, pues, empresas del área de energía como AES ya han hecho esta fusión entre el director de capital humano y el director de tecnología. Pues simplemente lo que se está buscando es potenciar el uso de la tecnología en el manejo de la gestión. Ya lo dije, las políticas, en el diseño de políticas habrá que entender entonces que hay muchos servicios que pueden ser manejados desde los algoritmos, desde servicios digitales, quedando los temas estratégicos bajo la responsabilidad de los líderes, no solamente del capital humano. ¿Okay? Y cierro con lo laboral en la era digital, un tema muy comentado en este grupo de los almohadazos. Pues ya no hay trabajo de por vida. Recomiendo que se compren este libro, que no está diseñado para la gente de recursos humanos, está diseñado para el que esté interesado en lo que está pasando aquí. Creo que alguien comentaba por ahí que el trabajo ya no es lo que era. Se espera que las personas tengan mucho trabajo, muchas ocupaciones a lo largo de toda su vida. El trabajo de dedicación exclusiva no parece ser un escenario en el mediano plazo, y el mercado laboral se está trasladando a la nube, a la plataforma. Por eso es que la legislación laboral no solamente tiene que ser cada vez más flexible, sino que tiene que contemplar la posibilidad de que las contrataciones y el manejo de estas dinámicas sean ya más regionales que por países. ¿Okay? Y eso es un desafío importante. Bueno, en esta lámina resumo un par de ideas que ya las hemos comentado, y finalmente, pues, estamos hablando entonces de un escenario que va a requerir de una empresa en permanente capacidad de adaptación y de transformación, una empresa resiliente. Porque como dice Andrés Pascual, hay que aceptar y gestionar la incertidumbre para sacar provecho de sus tres manifestaciones importantes: la inseguridad, el caos y el cambio. Todos vivimos allí, que paradójicamente son las tres vías más directas hacia el éxito, porque nos sacan de la zona de confort y nos obligan a pensar de manera innovadora y diferente.
Bueno, esto era, Eduardo, lo que yo había preparado para compartir con ustedes. Eh, Me disculpan la interrupción tecnológica que tuve y espero haber cumplido con las expectativas de la invitación. Por supuesto que las cumpliste, Paul, y más. Mira, excelente la presentación y yo creo, como pusieron un comentario en el chat, que a partir de estos conceptos nosotros vamos a tener que empezar a pensar totalmente diferente. Este, eh, Vamos a responder primero entonces ahora las preguntas que han hecho y después vamos entonces a dar el derecho de palabra a los que se anoten. La primera pregunta es, ¿cómo podemos aplicar este nuevo pacto social sobre nuestras leyes laborales y su proteccionismo extremo al trabajador, por ejemplo, en los tiempos de pre y posparto de maternidad? ¿Hay alguien en nuestra Asamblea Nacional trabajando en esta nueva faceta de las políticas laborales? Bueno, comienzo por lo último. La respuesta es no. Y es un tema que me asombra porque ayer tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar en una sesión donde se estaba discutiendo la nueva ley orgánica, o bueno, estaban en eso porque de verdad que fue una invitación que me hicieron y nunca había participado en las anteriores, había escuchado a Abud, había escuchado a Mata, había escuchado a, a García, pero yo no veo posible que todas esas reformas en los sectores se pueda llevar adelante si no se revisa la ley orgánica del trabajo. Este, Ahora, ¿qué pasa? Bueno, alguien me decía, pero es que los cambios que se requieren son muy profundos, es verdad, pero una decisión que se podría tomar práctica y que puede ayudar mucho es volver a la ley anterior, a la del año 97, con la que se hizo la apertura y con la que se hizo toda esa serie de cosas que conocemos. Y desde ahí empezar a construir lo que debería ser un nuevo marco. A mí me gusta hablar de un nuevo marco jurídico laboral. La pregunta hace un planteamiento bastante aguas abajo y no lo quiero descalificar, sino que eso es lo que llamamos los beneficios y todo eso. Aquí hay gente con la que hemos discutido mucho eso y hay gente que piensa que ese es un paradigma que va a ser muy difícil de cambiar. Yo pienso que no hay forma ni manera de no dar esa batalla en el buen sentido y hay que empezar lo que pasa es que hay que educar y hay que socializar, porque no basta con decir que ya lo que había no sirve, sino que hay que explicar qué es lo que está pasando y por qué las cosas tienen que cambiar. Y esa batalla hay que darla desde las políticas públicas. Por eso es que yo me he vinculado con esa serie de iniciativas en la que afortunadamente he podido estar y estoy, porque un marco jurídico laboral debe estar al servicio de un modelo económico, ¿verdad? Entonces, dado el modelo económico que hay que consensuar, y ahí hay una batalla ideológica, entre otras cosas que hay que dar, bueno, ¿cuál puede ser la dinámica laboral que mejor acompañe ese modelo económico sin abandonar los temas de seguridad social y las preocupaciones en ese sentido? De hecho, hay láminas que no mostré por el tiempo, pero el desafío que plantean gente como Yuval Harari dice que nos estamos preocupando por estos temas cuando lo que está planteado es que si la velocidad de la transformación digital por la vía de la inteligencia artificial sigue ese camino, y voy a citar la frase, el ser humano será irrelevante en el proceso productivo. Es decir, el escenario WADI, como lo llamamos nosotros, ¿no? Donde está la gente sentada en una silla todo el día sin hacer más nada porque todo lo hace la inteligencia artificial. Entonces, pero eso es un futuro mucho más grande que todos nosotros. Eh, pero el principio de crear una nueva arquitectura jurídica pasa por socializar los cambios económicos y tecnológicos que se están dando. Si eso no se hace, y me refiero al mediano o largo plazo, porque está claro que en el corto plazo, y me estoy refiriendo al compromiso que tenemos los que estamos en este foro,
obviamente ahí hay que llegar a tomar control del escenario. Pero las nuevas organizaciones con las que vamos a competir, de acuerdo a lo que escuchábamos ayer, vienen con esto instalado ya. ¿Verdad? Las multinacionales ya están caminando en esta dirección. Tomás circuló un documento de McKinsey, creo que fue, o de Accenture, en donde habla y este documento de KPMG habla de la transformación digital en la cadena de valor. Ya eso está ocurriendo. Entonces, a la gente hay que explicarle que no es un tema de cuál beneficio vamos a dar o vamos a quitar, sino cuál es la nueva dinámica laboral que necesitamos diseñar para soportar esta economía. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, la evolución de los paradigmas, en la evolución de los paradigmas gerenciales, ¿hay referencias de qué aspectos o fenotipos positivos se fijaron y prevalecieron a lo largo de esa evolución? ¿Cuál en tu opinión prevalecieron? No sé si estoy entendiendo bien, pero no se trata de que tenemos que tirar todo al pote de la basura, ¿sí? Eso es un poco lo que se está tratando de explorar. Aquí lo que hay es que entender, y por eso es que es importante ver cómo fueron evolucionando las tres revoluciones anteriores, es que toda la práctica gerencial diseñaba, ¿verdad?, una solución a una complejidad económica y laboral definida. ¿Okay? Y los modelos fueron evolucionando. Algo importante que quizás va en la dirección de la pregunta es que a partir de 1900, bueno, esos estudios siempre se hicieron hace mucho tiempo, pero aquello de que los trabajadores cuando son mejor tratados tienen unas mejores condiciones y los líderes pues muestran interés por sus condiciones, son más productivos que esos trabajadores que son simplemente vistos como parte del modelo científico de la producción. Bueno, yo creo que estamos bastante lejos ya de esos escenarios. Es decir, la emocionalidad, la inteligencia emocional, hay que volverla a poner sobre la mesa como una competencia medular inherente a la gestión de las personas, la inteligencia social. Eh, el compromiso es una decisión personal y el compromiso es un proceso psicológico. La gente nadie decreta compromiso, la gente decide comprometerse. El compromiso es un estado de ánimo. Entonces, esa es una jerga que en su momento quedó circunscrita a una área llamada la función de recursos humanos, pero desde finales de los 80, principios de los 90, cuando empiezan a aparecer las literaturas, inteligencia emocional y el tema de los activos intangibles, los mensajes son claros. Estos temas que viven en las emociones van a ser importantes a futuro. Y por lo tanto, hay que sacar esos temas de un área funcional en primer lugar y en segundo lugar, hay que perderle el miedo a meterse en ese territorio. Yo conozco, por ejemplo, universidades que han convertido ese tema en materias transversales a todas las disciplinas y carreras de la universidad. ¿Por qué? Bueno, porque el ingeniero, el economista, el administrador tiene que ser tan competente en estas cosas como lo son el psicólogo y el licenciado en relaciones industriales. Ese es el paradigma emergente y por eso es que yo siempre me hago la pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer lo que venimos de esa área, no? Porque los líderes se van a convertir bueno, siempre dijimos que el líder de recursos, el gerente de cada área es el líder natural de recursos humanos, pero ahora eso se convirtió en la gran realidad. Te preguntan, ¿no nos sentiríamos más seguros en nuestro negocio ante la complejidad mostrada? Seguir aquella máxima que dice follow the leader. Si los líderes serán aquellos que queden después de la transición energética. Te perdí en algún momento, ¿me puedes repetir? Disculpa. Lo que te están preguntando es si en este nuevo negocio la gente no va a tender a sentirse tan abrumada por la complejidad que va a adoptar la posición de, bueno, déjame seguir al líder. Y los líderes van a ser los que queden después de la transición energética. Bueno,
La complejidad nos va a afectar y nos va a abrumar a todos, pero ciertamente el líder tiene un trabajo que hacer, efectivamente. O sea, Joel Barker, que es un futurólogo, él dice que uno de los rasgos principales de un líder es ayudar a la gente a navegar en la incertidumbre. Entonces, sí, definitivamente, yo creo que el ser humano ha demostrado su capacidad de resiliencia, pero en el contexto de las organizaciones, el liderazgo va a tener que llevar la batuta en ese sentido. A mí no me queda la menor duda. Hay otra pregunta. Pareciera que la aproximación a organizaciones modernas y ambidiestras necesita una empresa más o menos en marcha que sea la plataforma desde donde se hacen los cambios. Para el caso de PDVSA se trata de una empresa casi destruida que lo que requiere es una organización sencilla y de líneas de mando bien definidas. Su opinión, por favor. Personalmente pienso que el concepto de organización ambidestra es un concepto organizacional diseñado fundamentalmente para gestionar la transición, es decir, para ayudar a las organizaciones a irse del modelo analógico, digital y físico a la organización totalmente ya digitalizada, ¿no? Aquí la gran discusión que, por ejemplo, tuve con Tomás y él me decía, bueno, Paula, ahí lo que hay es que determinar hasta dónde puede llegar realmente a ser digitalizada una cadena de valor como la de estos sectores. Pero eh, sí, es un modelo, en mi opinión, de transición. En la medida en que sigan existiendo, y probablemente van a seguir existiendo actividades que requieran de permanencia, ¿no? El sector turismo, por supuesto, que aunque se ha digitalizado mucho, pero para hacer turismo hay que tener presencia. Ese es un tema emergente, pero con certeza lo que yo podría afirmar es que es un modelo que se diseñó para poder responder a esta exigencia. Ahora, pensemos en que estamos hablando de organizaciones en donde va a haber gente presencial, donde va a haber gente remota, donde va a haber gente que puede estar trabajando para más de una organización, con gente que puede estar a dedicación exclusiva, y eso ya nos da una idea de la complejidad en el diseño, por ejemplo, de las políticas de recursos humanos. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es tu mejor estimado en años del atraso tecnológico de Venezuela y cuánto tomaría ponerse al día? Me la pusieron fácil. Oye, no, tú sabes que la tentación inicial sería decir que cualquier cantidad de años, pero yo estoy en unos espacios donde se están discutiendo proyectos como ciudades inteligentes y a veces el análisis al que llegamos es que hay poco por desmontar. Y entonces prácticamente como que vamos a tener que arrancar de cero. Entonces a lo mejor, mira, porque no es lo mismo tener un parque industrial funcionando, activo, aunque los activos estén desactualizados, lo que sea, a una situación como la que lamentablemente, y no, parece mentira que esté diciendo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero probablemente algunas situaciones se puedan convertir en oportunidad. Pero visto desde un análisis lógico de que nos quedamos anclados y podríamos tener un fuerte retraso. Lo que pasa es que esto hay que mirarlo de acuerdo a los sectores económicos, porque en el país han sucedido cosas. Creo que tú mismo decías, o alguien decía el otro día, que hace años que no va para el banco. Ah, Marcel, en una conversación decía, yo tengo años que no voy para el banco, y es verdad, y ahí hemos dejado de hacer muchísimas cosas vía tecnología, ¿no? Lo que no tenemos es calidad de servicio ni de internet. Eh, pero desde el punto de vista industrial, bueno, sí, podríamos decir que estamos en la edad de piedra. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? No sé. Te preguntan, ¿esta llamada cuarta revolución cambia en algo la concentración de capital o crea nuevas inequidades arriba de las que ya existen, sobre todo en nuestras latitudes que parecen quedarse atrás? Sí, bueno, ese es uno de los grandes temas vinculados a la naturaleza del trabajo, ¿no? Porque hasta antes de la aparición de la inteligencia artificial como el gran disruptor
que puede realmente provocar un gran desplazamiento, porque en las anteriores se destruían trabajos, pero se creaban, por ejemplo, todo el sector de servicios nació prácticamente con la segunda revolución industrial. Pero por eso es que se está hablando de salario, de renta básica universal, y Yuval Harari habla de crear nuevas economías, pero literalmente, ¿no? No la nueva economía en términos de los intangibles como se le define, sino, por ejemplo, la economía naranja, que es básicamente diseñar estrategias robustas de crecimiento económico explotando las artes, y ahí Venezuela es una potencia sin duda, vista la cadena, ¿cómo es? La orquesta, el sistema de orquesta, por ejemplo, que nos ha hecho famosos a nivel mundial. Pero por eso es que aquí la mirada es preocupante en este momento, ¿no? Sí, bueno, si uno ve las cantidades de dinero que concentran las 5 grandes plataformas tecnológicas versus el nivel de pobreza de 4.000 millones de personas, bueno, ya estamos frente a una gran equidad. Bueno, ese es un tema que es territorio apache, ¿verdad? Porque, y por eso es que, en mi opinión, está el planteamiento de que las empresas tienen que verse más allá de del simple profit, porque ese mundo es insostenible. Ahora, lo que sí puede profundizar la equidad es la velocidad de la pérdida la obsolescencia laboral, o sea, la obsolescencia de las competencias, el dejar de ser empleable. Pero al mismo tiempo, las plataformas permiten oportunidades para el emprendimiento, y una buena idea puede definitivamente convertirse en un buen negocio. Entonces, ahí queda claro que el actor que vaya a manejar las políticas públicas tiene un trabajo que hacer. Pero nosotros, volviendo a la pregunta de la ley, nosotros no nos podemos sentar a discutir una nueva ley si no lo hacemos desde esta sombrilla. Y esa para mí es una preocupación, ¿verdad? Uno oye de que hay que eliminar este artículo, que hay que eliminar lo otro, hay que acabar con esto y hay que acabar con lo otro. Sí, ¿no? La discusión es cuál es el nuevo marco jurídico que debe soportar este modelo y cómo hacemos para que eso sea genere prosperidad, que no es dádiva, que no es rentismo, que no es... Hay gente que el concepto de renta mínima le genera... pero bueno, cuando uno incursiona en el mundo de las políticas públicas, uno se ve obligado a desarrollar esa mirada. Ningún gobierno es sostenible con grandes espacios de conflictividad laboral. ¿Aló? ¿Aló? Perdón. Eduardo. Sí, te preguntan acá. En la PDVSA Azul habíamos comenzado con la automatización y en algunas áreas se llegó a la optimización automática de procesos y modelos de integración. Mucho de eso se perdió. Hubo gerentes que no creían en automatización. Nos mostraron hoy la importancia del desafío que nos enfrentaremos pronto. ¿Dónde queda Venezuela con toda esta información? ¿Es una pregunta o es un comentario? Es una pregunta, dice que ¿dónde queda Venezuela con toda esta información? Bueno, no sé. Si yo me considero parte de Venezuela, yo me quedo bastante preocupado y entretenido. Tenemos mucho por hacer. Ese comentario que hacen, lo escuchamos de Daniel, lo escuché y nombro a estas personas porque fueron con las que me tocó trabajar, Abud y Tomás, acerca de que fuimos la envidia en esos temas en el sector petrolero. Pero bueno, el paradigma en ese momento era que eso era tema de tecnología y eso eran temas de proceso, y nadie estaba viendo más allá de eso en términos de los impactos que ahora se están viendo, porque ya si uno lee la literatura, por ejemplo, esta de
JMIG sobre cómo impacta en los en los 4 niveles de la cadena la inteligencia artificial, ahí dicen que no se trata simplemente de reportar datos, sino hacer ajustes automáticos, crear información nueva o aportar ideas para gestionar el proceso. O sea, no es la simple tecnología que quizás conocimos de automatización propiamente dicho, sino que son procesos ya realmente inteligentes, ¿no? Pero yo de nuevo pienso que en la medida en que uno hace el insight y nos damos cuenta del tamaño, de la magnitud del desafío, pues la respuesta natural debería ser, bueno, vamos a ocuparnos por documentarnos, que es lo que hemos hecho algunos de los que dijimos hace 3 años. Mira, vamos a dedicarnos a entender exactamente qué es lo que significa esto y, bueno, empezar a abrir espacios como los que ustedes han venido abriendo desde hace mucho tiempo para... Lo que yo le decía a Tomás es que quizás hay que hablarle a la sociedad y no solamente a este grupo técnico, ¿no? ¿Cómo debería ser eso? ¿Cómo se puede instrumentar eso? No sé, es muy grande la respuesta, pero creo que hay mucha gente desinformada, ¿no? Y este fue un país pues que tuvo a su industria petrolera como su motor, como su gran riqueza, como su gran generador de prosperidad. Yo creo que a la sociedad le interesaría saber que ya no que eso ya no va a ser así, o por lo menos no en la dimensión en que lo fue. Y además de que van a haber cambios importantes, ¿no? Con el sector laboral hay que empezar a conversar. Te preguntan, Eso es para todas las industrias, no solamente perdón. ojo, ¿no? No, perdón, que esto es para todas las industrias, no solo para la petrolera. Por eso que el tema laboral en este momento debería ser trabajado como un tema realmente transversal, es decir, todos los grupos que están trabajando en en los distintos sectores, en materia laboral deberían crear el megagrupo para ver cómo se aborda una solución integral a este tema a nivel de país, ¿no? Hay otra pregunta. ¿Puedes comentar acerca de los nuevos PENSA de educación que tendrían que implementarse desde la educación primaria, secundaria y universitaria? Bueno, yo tengo que reconocer que quizás en ese tema es donde he levantado hasta ahora menos información, pero hay países que ya han hecho cambios estructurales como Singapur, como Japón, que básicamente lo que están es primero educando a la persona para comportarse como un ser humano social. Eh, Porque en la nueva economía de la colaboración y de la innovación abierta, la inteligencia social va a ser una competencia central. Entonces, que la gente piense sistémicamente en vez de individualmente, y a eso es que se le está dedicando en los sistemas formales de los países que están viendo que tienen que hacer esos cambios, cómo debería reconfigurarse toda el PENSA, ¿no? Y a nivel ya de, vamos a decir así, formación, hay que pensar más en tener gente competente que tener gente con títulos, ¿no? En todo caso, porque, bueno, yo puedo decir que mucho de toda esta información que yo he compartido con ustedes, la estudié, la desarrollé, la documenté y la aprendí eh, de todo lo que llega y lo que consigo por internet y comparto. O sea, y nadie está hablando de estas cosas desde la academia de manera estructurada. Hay algunas cosas como que si el teletrabajo, hay alguien que habla de transformación digital o de organizaciones ambidiestras, pero el concepto desde la transformación que se está dando no se está abordando porque es emergente, ¿no? Porque esta cuarta revolución industrial tiene una diferencia central con respecto a las 3 anteriores, que es que está ocurriendo en tiempo real y podemos ser protagonistas.
a diferencia de las anteriores, ¿verdad? Hasta hace 25, 30 años, si uno quería estudiar el paradigma de gestión, por ejemplo, tenía que irse a una escuela de negocios y hacer un MBA, y entonces uno regresaba y entonces uno era la referencia. Bueno, hoy en día, pues, eso no tiene por qué ser así. Y yo creo que la educación va a tener que tener un altísimo componente de desarrollo social y humano, y eso arranca desde el hogar, y por eso es que es tan importante el tema de la familia. Y bueno, habrá una formación en las segundas y terceras etapas, o en las que, bueno, ya no se puede hablar de eso, porque de hecho se dice que vamos a estar permanentemente aprendiendo y estudiando. Pero creo que lo que se requiere es fundamentalmente que la gente sea competente, que no haya obsolescencia en las competencias, que yo pueda permanentemente permanecer empleable. Y el ritmo lo establece los cambios. La pregunta siguiente dice, ¿cómo lograr que la democratización de la tecnología llegue a zonas del globo donde la economía ha sido y sigue siendo una limitante? Bueno, si estoy entendiendo bien, hay que mirar lo que está pasando en África, ¿no? Que quizás en África algunas economías y algunos países no van a tener que hacer el viaje de la industrialización, bla, 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 sino que, bueno, ya ahí las grandes empresas de tecnología están desarrollando infraestructura para que los ciudadanos puedan tener acceso a Internet, y puedan desde sus hogares eh, prosperar, ¿no? Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad a nivel global es evitar las migraciones. O sea, ojo, no estoy en contra de las migraciones. Yo sí creo que vamos hacia ese concepto de ciudadano universal, pero, pero hay que, o sea, lo natural es que el ser humano prospere y crezca en su espacio vital, salvo pues que ese espacio vital no tenga las condiciones mínimas. Es un tema muy complejo, pero pareciera ser que la tecnología puede más bien ayudar a que economías hasta ahora deprimidas prosperen y crezcan, ¿no? Pero habrá que ver qué hacen estos nuevos actores, llámense los multilaterales, etcétera, etcétera, que se decide en esa dirección. Bueno, Paul, con eso terminan las preguntas. Está anotado en el derecho de palabra Nelson Olmedillo. Adelante, Nelson. Muchas gracias y un saludo a todos. La verdad es que lo primero que hay que hacer es agradecerle a Paul que nos haya presentado toda esta información. Particularmente, pues yo he aprendido a reconocer en Paul una persona que, siendo de la generación inmediata siguiente a la mía, me abruma con su conocimiento e información, y con toda humildad reconozco pues que ha sobrepasado los pocos conocimientos que tenemos nosotros con mucho, ¿no? Paul, por demás, es también un proveedor permanente de información a nosotros, porque está expuesto a muchísima literatura y noticias relativas a la modernidad y hacia dónde vamos, ¿no? Y dentro de esas reflexiones que él ha compartido, hemos tenido nosotros el privilegio de quizás intercambiar unas 100 horas o más de tertulia con él, y es un verdadero reto y un estímulo importante que en mi caso particular me ha convencido aún más de que todos los días se aprende algo y de que no solo se aprende en la escuela, ¿no? Yo creo que con esta conferencia que ha compartido Paul con nosotros, como lo dije ahí en una nota, creo que es un hito dentro del grupo nuestro,
que estamos acostumbrados pues a venir de un modelo que fue exitoso, ¿no? Y que todo lo exitoso tiende a caer en el famoso refrán popular de que todo tiempo pasado fue mejor. Pero la verdad que nos explota en la cara hoy en día es que nosotros ya no podemos seguir ignorando la presencia de esta llamada cuarta revolución industrial. Así que yo estimo que dentro de unos años, 5 o 10 años, estaremos todavía hablando, si estamos vivos, de la charla que nos dio Paul para abrirnos los ojos sobre las realidades de lo que venía y que ya seguramente para ese momento estará aquí, ¿no? Nosotros, por otra parte, hemos seguido de la iniciativa que propuso Eduardo Betancourt de aglutinar un poco de ideas desde varios ángulos, tomar inclusive algunas referencias anteriores y tratar el tema de recursos humanos para la nueva industria petrolera. 30 segundos, Nelson. Ok, y por supuesto la información que nos ha compartido Paul es muy útil para eso, ¿no? Entonces, solo quiero decirles que atendamos muy bien a todos estos mensajes, veamos la aplicabilidad porque Venezuela no es fácil aterrizar estas cosas. Y bueno, ahí los dejo por los límites del tiempo. Muy agradecido, Paul, con esta charla que has hecho. Bueno, primero estamos tristes por el fallecimiento de la cuñada de nuestro jefe en VAPA, Carlos Sánchez, la hermana de Morelia, y realmente conmovido. Murió aquí en Maracaibo, donde yo me encuentro ahorita, y de verdad, pues. Dicho eso, la presentación de Paul Rosillón me abrió a mí los sentidos. Yo estoy prácticamente, académicamente, volviendo a nacer porque esa presentación son esas cosas que subyacen en nuestro pensamiento, pero que no sabemos cómo darles una explicación, cómo concretarlas. Esta exposición de Paul nos obliga a ser diferentes, a pensar diferentes, porque se abre todo un mundo que ha sido redondeada magistralmente por las palabras de Nelson Olmedillo, que logró cuadrar. Vivimos en tiempos de disrupción. El mayor peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia en sí, es pensar y actuar con la lógica de ayer. Y mientras yo veía la presentación de Paul, pensaba en nuestros dirigentes que están trabajando lo que se llama una nueva ley de hidrocarburos para Venezuela. Si bien es un poquito salirse del tema, yo creo que tiene que ver con la forma de diseñar el futuro previo al cambio de gobierno, que es una cosa que no se puede perder de vista, de diseñar el futuro de nuestra industria petrolera, que va a ser muy importante. Entonces, seguir insistiendo en una ley de hidrocarburos, como si fuera el paraíso de las 7 hermanas, como si viviéramos en 1943, 1960, que los países se tenían que defender de las 7 hermanas, valga la redundancia, porque nos expoliaban, tenían los precios de referencia distintos a los precios de qué tal para pagar menos impuestos. Y los países fueron creando una serie, no solo Venezuela, sino todos los países exportadores de petróleo fueron creando una serie de mecanismos, entre ellas la ley de hidrocarburos, era para ponerle un coto, era para frenar la avaricia de los mineros. Hoy pensar en una ley de hidrocarburos es retrotraernos al pasado. Yo no sé si en este auditorio hay 30 segundos, Jorge. Yo no sé si en este auditorio hay alguien que comparta esa opinión, pero es como retrotraernos al pasado
y yo sí quiero tu opinión, Paul, aunque es fuera de tu tema, pero tiene que ver con lo que tú has planteado, es retrotraernos al pasado cuando hay nuevas formas, más modernas, la modernidad de la que hablaba Medillo, de la cuarta revolución de la que hablaba Paul, de organizarse para explotar el recurso y llamar al capital privado, al capital, a los capitales que sea. La forma en que nosotros estamos enfocando la ley de hidrocarburos y quienes la están manejando están pero totalmente ahuyentando a la gente. Gracias, Eduardo. Gracias, Paul. A la orden. Bueno, yo lo único que podría decir, porque ese es un desafío que me pongan a mí a opinar aquí sobre el Salmo 33, cuando aquí lo que hay es puro cardenal, ¿no? Pero sí creo desde lo que a mí me gusta mirar y hacer, que es articular, que al final lo que hay es que sumar miradas. Puede ser que haya que incrementar el nivel de pertinencia de lo que se ha conversado hoy en las discusiones, pero yo que he podido estar en algunas de las cosas, y Eduardo siempre comparte las conferencias y todo eso, bueno, es complejo porque hay quienes piensan en términos de cómo poder sacar la mayor rentabilidad a corto plazo de los activos en las condiciones en que se encuentran, y otros piensan que hay una oportunidad para un relanzamiento. Entonces, al final de lo que se trata es de que, en mi opinión, todavía no hemos logrado construir un consenso y una visión compartida alrededor de lo que se tiene que hacer. Pero más allá de eso, desde el punto de vista técnico y opinar de la ley, bueno, pienso que no tengo más criterios sino lo que acabo de plantear. Ok, tiene la palabra Alfredo Gruber. Un saludo a todos. Mi primer comentario es que realmente me impresiona, me enorgullece los conocimientos adquiridos por los profesionales venezolanos que han estado trabajando y expuestos a experiencias en el mundo. El recurso humano que nosotros tenemos alrededor del mundo es absolutamente valiosísimo. Y esta es una demostración de lo que ha planteado nuestro amigo Rosillón hoy, de una visión absolutamente moderna de un negocio que para mí, y comparto comentarios algunos, es abrumador. A mí me recuerda mucho a Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, quien nunca fue comprendido en su época porque planteó teorías educativas modernas que nunca fueron entendidas ni aceptadas por la sociedad de la época. Entonces yo me pregunto, ¿cómo lograr que nuestros políticos y líderes sindicales entiendan que el mundo cambió y que urge la necesidad de realizar transformaciones jurídicas, procedimentales, educativas, profundas, para que en Venezuela entremos en ese mundo tecnológico moderno? Y hago este comentario, yo creo que Caldera, con su ley del trabajo, debe estar retorciéndose en la tumba de haber escuchado esta presentación, esta formidable presentación. Realmente hay mucho por hacer en cuanto a cómo lograr que este mundo moderno que nos abruma sea un reto para cada uno de nosotros, de manera que podamos incorporarnos y tener una actividad industrial, comercial, competitiva, porque si no, no vamos a ningún lado. Muchas gracias. Excelente presentación, amigo Rosillón. Bueno, Un honor a ustedes, a ustedes. Muchas felicitaciones, Paul. Realmente es una tremenda presentación. Yo quisiera entonces un comentario final
es muy parecido a lo que está diciendo Alfredo, pero la preocupación es mucho más adelante. El, en la, Cuando yo veo la televisión europea, especialmente la española, yo siento que hay un contraste entre los modelos políticos que se quieren imponer y los modelos tecnológicos que nos están llevando a una realidad diferente, como tú dices, del freelancer, etcétera, etcétera. Entonces, parte de lo que está pasando es que están chocando las dos cosas. Y, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, en España, no es solamente que se le da 6 meses de permiso de maternidad a la mujer, que realmente a lo mejor se lo merece, sino que también se les da al marido igualmente para, para que la acompañe. Entonces, esto no va a ser un choque entre esa tendencia a que la gente viva mejor o gane más y a lo que la tecnología puede hacer. Bueno, fíjate que ahora todos estamos en la casa, de manera que todos estamos como que gozando de un permiso permanente, ¿no? Yo siempre le digo a Francisco Machado, como un amigo de todos aquí, que nosotros desde el año pasado estábamos violando todas las leyes y todos los contratos colectivos, porque ningún contrato ni ninguna ley fue diseñada para respaldar este tipo de forma como estamos ejecutando la actividad laboral, bueno, porque es una causa de fuerza mayor, podríamos decir. Yo creo que el tema de la legislación laboral tiene que ser vista desde cuál es el nivel de desconfianza entre los actores. Y ese es un tema que a veces se suele soslayar y a mí me molesta porque, por ejemplo, cuando uno escucha, cuando uno le pide a los juristas que expliquen las razones por las cuales hay que tratar de meter lo nuevo por el modelo viejo, las respuestas son de que, por ejemplo, que en el empresario no se puede confiar y que el empresario va a ser un explotador. Y por cierto, vale la pena recordar que a Google le montaron un sindicato, pero analicen bien las razones por las cuales los ingenieros desarrolladores montaron un sindicato. Porque no están de acuerdo con un bono que le dieron a unos ejecutivos que están acusados de no sé qué cosa, de violencia machista, no sé, nada que ver con un problema del ambiente interno, sino de que yo no quiero trabajar en una organización que está apoyando ese tipo de comportamientos ciudadanos. Entonces, estamos hablando de animales totalmente diferentes, ¿no? Por eso que yo digo que hay que dar una discusión desde el día uno, que como la plantea Fabrizio Bianchi en su famoso libro, mira, hay que volver a analizar cuál es como lo definió Adam Smith, ¿verdad? La riqueza de las naciones es ese valor agregado que le agrega el ser humano en su intervención en la dinámica productiva. Bueno, hay que volver ahí a ver qué está pasando en la dinámica productiva y vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que están pasando cosas profundas y que no las vamos a solucionar con leyes ni con contratos colectivos para obligar a un proceso a que responda a una dinámica que ya no existe. Lo cual hace pues que el desafío sea mayor. Yo sí quiero cerrar, además de agradeciendo y muy honrado y orgulloso de que ustedes me hayan permitido estar acá hoy, haciendo mío un pensamiento de una persona cuya amistad he recuperado recientemente. Trabajamos juntos en algún momento y me lo conseguí en estas dinámicas que se llama Víctor Vázquez. Víctor, que no lo ha dicho así explícitamente, lo que me ha dado a entender es que nosotros podemos hacer lo que querramos, y va en línea un poco eso con lo que decía el doctor Gruber, sin complejo. Y como decía Tomás Paul, nosotros éramos la envidia de la industria petrolera en algún momento en términos de automatización. Entonces, bueno, el conocimiento está allí, el país lo tenemos allí, la oportunidad está allí.
no pensemos en lo que nos sucedió, sino pensemos en lo que hay que hacer y pongámonos en marcha, porque lo único que sí es verdad que no se recupera es el tiempo que pasa. Yo muy honrado de haber estado aquí y doy muchas gracias a los que permitieron que eso sucediera. Y Eduardo, tú sabes que tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo, yo te respeto y te admiro mucho, y traté de esmerarme para poder estar a la altura de la invitación. Espero que se haya logrado y eso me complace mucho y en lo que pueda seguir colaborando con este grupo, estoy a la orden. Ok, bueno, con eso entonces cerramos la etapa formal de la charla. A nombre de Benamérica y VAPA, te damos las gracias, Paul, porque fue una excelente exposición. Y como de costumbre, vamos a abrir la sobremesa por unos 20 minutos.